Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 22 de septiembre, luego de la apertura asiática. Mi nombre es José Villarreal y esto es Cultura Trading, educación financiera sin apofenia. Bueno compañeros, qué terremoto tuvimos el día de ayer, ¿verdad? Increíble. Fíjense, este es el gráfico de 4 horas en el precio de Bitcoin. Tuvimos exactamente este enorme doji de indecisión para luego comenzar con una caída bastante fuerte, en el caso de Bitcoin de un 2.86%, para cerrar el día justo por debajo del soporte clave de los $18.500. Soporte clave porque es realmente el único soporte realmente importante en el gráfico diario para el precio de Bitcoin. Primero vamos a hacer el análisis técnico del precio de Bitcoin y luego vamos a hacer un repaso del mercado y hablar sobre las noticias que tenemos para esta semana. Fíjense, por pura observación podemos ver que estos 18.500 fueron zona de rechazo justo durante las turbulencias del mes de junio. Y actualmente las estamos visitando y tuvimos por primera vez el día de ayer el cierre por debajo más alto que más bajo que hayamos tenido prácticamente en todo el año. Me refiero a nivel de cierre, porque a nivel de mínimo alcanzado, evidentemente no, pero habla muy mal del precio de Bitcoin, no solamente el cierre, sino precisamente haber perdido esta directriz y este martillo invertido que se está formando que se formó el día de ayer con la vela de todas las noticias de la interpretación que tuvimos sobre la subida de tasas de interés y las intervenciones de Jerome Powell. Ahora bien, ¿qué es lo que exactamente dijo Jerome Powell? Vamos a resumirlo. Dijo que aunque solamente estaba subiendo 75 puntos básicos, teníamos que entender que no iba a subir las tasas de interés con eh, agresividad, es decir, no iban a haber subidas de un 1%, al menos hasta ahora, que iban a seguir revisando los datos reunión tras reunión, pero también dejaba claro que no estaba previsto que se bajaran las tasas de interés en ningún momento del 2023. Chan, chan, chan. Sí, compañero, fue realmente eso demoledor y fue ese comentario el que le dio la vuelta al mercado. Específicamente decir que no se tenía previsto que la inflación pudiera remitir tan fácilmente y que hablara con tanta dureza. Inclusive se le preguntó sobre qué era lo que él pensaba que podía reaccionar el mercado, que si frente a a una caída del mercado ellos podían recapitular o cuál sería el pivot de la Fed. Todo el mundo le estuvo buscando las cosquillas a la pregunta de cuál es el punto en donde la Fed sale a decir que se había equivocado y que van a bajar las tasas de interés y que van a regalar dinero nuevamente. Y fue bastante claro al decir que no estaba pendiente de lo que estaba haciendo el mercado, estaba pendiente era de los datos de la inflación, porque eso le estaba causando dolor a las personas y eso era su mandato, acabar con la inflación independientemente de lo que le pase al mercado. Y a partir de ahí, cuando ya se haya remitido la inflación lo suficiente, comenzar a trabajar en base a cuál va a ser el escenario para recuperar la economía, pero no hablaba en ningún momento de que las subidas de las tasas de interés tendrían un límite, ni siquiera se atrevió a decir cuál era el techo, por lo que efectivamente fue muy hawkish. Realmente fue un discurso tal cual como el que tuvo de Jackson Hole, muy duro, y eso fue lo que generó esta vela de martillo invertido y que muy difícilmente nos va a levantar. ¿Qué es realmente lo único que se puede desprender a nivel técnico de todo lo que dijo Jerome Powell y que probablemente le dé la vuelta al sesgo del mercado? Un cierre por aquí, es decir, que este doji invertido haya sido precisamente la forma en la que termina la vela, pero que el día de hoy o en los muy próximos días tuviéramos un cierre nuevamente por encima de los 20.000, sería muy alcista, muy alcista, pero no me lo parece. No me lo parece precisamente porque no contamos con la macro de nuestro favor, es decir, no hay ningún aspecto realmente fundamental e importante que vaya a generar un flujo de entrada de dinero permanente al mercado cripto, sino muy probablemente al ser un activo de riesgo la va a pasar muy mal junto con el resto del mercado, a menos que precisamente algo que aún no se haya contemplado comenzara a contar a partir de ahora. Fíjense que estamos teniendo una buena recuperación el día de hoy y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en el mercado.
estamos viendo que justo luego del cierre, de que se cerró este vela en forma de martillo invertido, estamos teniendo subidas de alrededor de un 1.5% en Bitcoin y en Ethereum. En Cardano 1.1 y en Binance Coin 0.5. Son las monedas de mayor capitalización que normalmente le hacemos seguimiento. Pero lo que me llama la atención son el resto de movimientos que está teniendo el mercado. Si nos damos cuenta, el día de hoy está cayendo el oro, que bueno, eso es muy normal. El SP 500 continúa la misma caída del día de ayer. Todos generaron una vela parecida al martillo invertido. Si se dan cuenta, en el caso del SP 500 fue fulminante y también comienza a dar muy mala pinta con respecto a la figura técnica que tiene, al haber perdido los 3900, tal y como lo estuvimos hablando, era realmente algo muy peligroso, y ahora que ya se ha separado el día de ayer, con tanta fuerza podemos dar totalmente por perdido ese soporte, ahora una muy fuerte resistencia, y realmente pues el precio se encuentra en el sitio donde a juro tenía que haberse detenido. Si se dan cuenta, esta es la siguiente zona de soporte que fue el 30 de junio y también en el 20 de julio. Esta me parece que es el último soporte realmente importante del precio, no uno tan importante como el de los 3900. Y hay que esperar es a la apertura de Wall Street a ver cómo se ha terminado de digerir lo que ha ocurrido el día de ayer. Del mismo modo, de todas maneras, podemos anticiparnos a ver que hay muchas cosas que se están rompiendo. No rompiendo totalmente, pero sí están en un nivel extremadamente preocupante. El dólar yen, lo que está ocurriendo con el yen japonés es bastante peligroso porque evidentemente ellos son una economía extremadamente controlada y esta subida tan fuerte que está teniendo este par puede generar precisamente unos mayores problemas a nivel económico. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que Japón no puede seguir controlando el tipo de interés de los bonos que emite y eso genera a estos niveles de depreciación de su moneda unas rentabilidades demasiado altas que no pueden sostener. Esto puede generar un problema en el mediano o largo plazo. Es más, hoy el Banco Central de Japón dijo que iba a intervenir y que no iba a permitir que esto siguiera ocurriendo y que el tope era el 145 yenes por dólar. Y no veo ningún tipo de intervención. Yo lo veo aquí rompiendo y va en vía libre. Es más, ese punto del 145 no se lo inventaron porque resulta que en el gráfico semanal podemos ver que en el pasado, en algún momento, esa fue un soporte importante y actualmente prácticamente está navegando por encima de él. Justamente la última vez que lo vimos fue aquí en el 1998. Son 24 años que no se habían visto una devaluación tan fuerte en el dólar yen. Vamos a intentar verlo en el mensual, que me parece que es donde sí se puede visualizar. Es prácticamente la última resistencia y para ver una cima por encima de eso fue en 1990. Esto habla muy mal de cómo se encuentran la economía de los países emergentes. Si nos damos cuenta, se había conformado este hombro, cabeza, hombro invertido y tiene una proyección extremadamente alcista hasta los 174. Estas figuras técnicas no siempre tienen por qué cumplirse, aunque este año la rentabilidad de los bonos a 10 años se dio una muy parecida y se cumplió. Pero esto es algo que la economía de Japón no puede sostener porque esto importa inflación y si no la puedes contener a través de medidas internas o chantajes al mercado, porque lo que hicieron hoy fue literalmente, miren, dejen de abrirme cortos porque yo voy a hacer algo y nunca dicen qué es lo que van a hacer, pero si aterras al mercado de que habrá cortos, evidentemente eso puede fomentar de alguna manera que deje de subir, pero ni así. Hay una fortaleza intrínseca en el dólar tan grande que está generando que la mayoría de las otras divisas estén importando inflación y eso perjudica a los Estados Unidos porque no pueden mantener un nivel de exportaciones lo suficientemente alto porque está encareciendo constantemente sus productos porque cotizan en dólares y al mismo tiempo disminuye las capacidades productivas de todo lo que significa intervención internacional. Es decir, a los países les convienen sus monedas débiles para exportar, sí, pero hay muchas cosas de procesos de producción que se requieren importar en dólares para tu producir. Un ejemplo muy claro, si yo exporto papas, yo necesito importar fertilizantes.
No todos los países son totalmente autosuficientes con la producción de sus bienes y servicios. Y como en el comercio internacional todo se maneja en dólares, así no sea del mercado americano de donde lo vas a traer, mientras la cotización sea en dólares, tú estás importando algo que se está encareciendo simplemente por el hecho de que la divisa está subiendo. Y este fenómeno que estamos viendo en el dólar yen, lo estamos viendo también en el euro dólar. Si se ve totalmente invertido el gráfico es precisamente porque esto es el dólar contra el yen y este es el euro contra el dólar. Aquí se tiene que visualizar de una manera totalmente al revés. Pero el fortalecimiento del dólar también está generando un problema bastante grave en la divisa del euro. Si nos damos cuenta, nos encontramos en el último soporte, prácticamente desde donde comienza el gráfico que me muestra TradingView, en julio del 2020, del 2002. Estamos a 20 años de depreciación del precio del euro contra el dólar, importando inflación en Europa y restringiendo las capacidades de exportación de los Estados Unidos. ¿Y esto por qué me preocupa? ¿Y esto qué tiene que ver con Bitcoin? Muy sencillo. Porque estamos en semana de blackout de recompras para las compañías del SP 500 en Estados Unidos. En otras palabras, ahorita la principal fuente del mercado, que son ellos, los buybacks, no están comprando. Y eso es negativo. Pero no están comprando precisamente porque están a punto de hacer la entrega de resultados empresariales del segundo trimestre. Y un dólar tan fuerte que ha debilitado a las diferentes divisas del mundo y que no las está permitiendo operar como lo podrían hacer en otras circunstancias, ¿qué clase de resultados se puede especular? Esto sí es especulación. ¿Qué se puede especular que puedan entregar? Nada bueno. Absolutamente nada bueno. Un euro a estos niveles de compra, ¿qué clase de poder adquisitivo puede mantener con fuerza? Independientemente de los otros problemas que se encuentra Europa actualmente, y que realmente el euro dólar está totalmente devaluado. Es más, esto es una oportunidad única porque realmente el euro a nivel de Producto Interno Bruto, la zona europea contiene un valor intrínseco mayor que el estadounidense. Pero debido a los problemas con Rusia y las expectativas a mediano plazo que se pueda tener referente a los graves errores que han estado cometiendo a nivel energético, estamos viendo esta devaluación y parece continuar. Todo parece indicar, y el dólar contra la moneda de China también está en unos niveles bastante tristes. Recuerden que estamos viendo el gráfico mensual. Prácticamente desde la crisis del COVID, recuerden que el COVID comienza en China y a partir de ese momento precisamente su moneda comenzó a tener serios problemas. Ellos que tienen control cambiario, esto no lo maneja, esto no se maneja como un libre mercado. Aún con control cambiario, nos encontramos en zonas de resistencias claves. Esto no le gusta al gobierno de China y sin embargo no está interviniendo porque no es nada fácil intervenir en contra del dólar a estos niveles. Es decir, no es un problema local de China en esta oportunidad, sino que todas las monedas, si nos damos cuenta, están cayendo frente al dólar. En los niveles en los que se encuentra actualmente es un punto en donde no le conviene absolutamente a nadie. Y eso, compañeros, es algo que se puede quebrar en el corto plazo. A mí eso no me está gustando. Y ya viéndolo un poquito más de cerca, este es el gráfico de 4 horas, como para que se hagan una idea. No está, pero para nada, teniendo muy buena pinta. Que este nivel de verticalidad de la subida se tiene que revertir en algún momento, claro que sí. Pero qué es lo que va a ocurrir para que eso suceda es lo que no sabemos. No se nos podemos anticipar a entender en qué momento el mercado se va a dar la vuelta o hasta dónde va a ser la corrección para luego seguir subiendo. Hay demasiados soportes a nivel técnico que indican que contra las monedas de China vamos a seguir, contra el yuan vamos a seguir teniendo exactamente el mismo problema. No me gusta para nada lo que está ocurriendo en el mercado de divisas porque a ningún país del mundo le conviene. Esto no está favoreciendo absolutamente ningún lado. Y tenemos también algo que se está rompiendo es el mercado de los bonos. El mercado de los bonos alcanzó un nivel de inversión de curva del 0,57, un nivel de inversión aún mayor del que vimos en junio. Y aún así las criptomonedas no están rompiendo mínimos de los que vimos este año. Eso es algo aplausible, eso es algo que hay que hacer destacar, pero eso es algo que no va a durar. Es decir,
Estamos en un punto en donde, como el coyote no ha mirado hacia abajo, no ha descubierto que no tiene nada por debajo y no termina de caer. Pero las probabilidades de que algo se rompa con este nivel de inversión de las curvas, fíjense, los bonos a 10 años ya cotizan por encima del 4.18%. También Jerome Powell dejó claro que las subidas de tasas de interés se especula que van a subir al menos 1.5 más durante este año. Es decir, que debe haber al menos una subida, no, 1.25 más, disculpen. Eso significaría, y dejó claro, que iba a ser probablemente una subida en la próxima reunión de noviembre de 75 puntos básicos y la de diciembre de 50 puntos básicos, dejando los tipos de interés en aproximadamente el 4.25. Ya los bonos a 10 años, a 2 años, están cotizando muy cerca de donde se supone que van a llegar los tipos de interés este año. Pero dejó claro que todavía podían quedar subidas de tipos de interés para el año que viene. Y en ningún momento dijo que les iba a bajar, como les dije. Eso también está generando muchos problemas a nivel de los bonos americanos. Este nivel de inversión de las curvas casi siempre, entre más invertidas estén, más favorece las probabilidades de que algo se rompa, porque lo que el mercado de bonos descuenta es: necesito grandes niveles de interés si quieres que yo esté invertido aquí, porque no lo veo claro que con solamente un 4,11, que es lo que está dando de cotización actualmente el interés, me voy a sentir cómodo. Es decir, necesito más intereses si esperas que yo asuma un alto riesgo. Y se especula que como la inflación tal vez no haya remitido o aún no se ve absolutamente ninguna pista de pinta de cuándo es que van a bajar los tipos de interés, esta cotización de los bonos dista mucho de la que es los bonos a 10 años. Si se dan cuenta, el bono a 10 años aún da una rentabilidad mucho menor, bastante lejano de lo que se supone que va a ser el techo de las subidas de tipos de interés, y es porque aún no están claros de que se vaya a subir tanto. Eso, compañeros, esta forma de inversión de las curvas en donde nadie quiere los bonos a corto plazo porque todo lo ve muy mal, siempre termina siendo un indicador bastante seguido para saber cuál es el estado de la economía en el corto plazo. Y desde el mismo momento en el que se invirtió en marzo, yo les estuve comentando sobre la seriedad del asunto y fue donde añadí a mi lista los bonos a temporalidades aún más altas. Y no está nada claro que se hayan llegado al máximo nivel de inversión desde noviembre y esto sigue teniendo esa pinta de que las criptomonedas aún sigan por encima de los máximos de junio. Ahora bien, ya para cerrar con respecto al análisis técnico, vamos a ver el origen de todos los problemas, el dólar index, que es lo que está a punto de quebrar algo y aún no sabemos qué. Fíjense en la subida que hemos estado teniendo durante todo el 2022. Esta podríamos decir que es la directriz principal del movimiento, esta línea blanca, y actualmente se encuentra bastante lejos. Mientras esta línea de soporte no se pierda, no podemos pensar que realmente ningún movimiento alcista es lo suficientemente serio. Igualmente, perderlo debería tener algún cierto filtro, ya que hemos tenido ciertas rupturas parciales que igualmente no han llevado a ninguna corrección realmente significativa, y justamente a partir de las declaraciones que tuvimos ayer, tuvimos esta abrupta subida de un 1% del dólar contra las cestas de divisas que se calcula el DXY, y hoy seguimos con un movimiento alcista. Y esto eventualmente nos va a pasar factura. A ningún país le conviene que eso siga ocurriendo, y el primero que no le conviene es a Estados Unidos. ¿Cuál va a ser exactamente la política que los va a llevar a bajarlo? Es la gran duda y lo que puede terminar de traer problemas. Lo más probable, y entonces ya ahora sí vamos a hablar del análisis técnico de otras de criptomonedas. Pero vamos a verlo de todas maneras en el gráfico de 4 horas a ver si hay algo importante que podamos destacar. A nivel de corto plazo, ver que construye un mínimo descendente, es decir, un mínimo por debajo de los anteriores, en los 110.5 pudiera relajar un poco lo que estamos viendo a nivel de divisas en el mercado. Que lateralice precisamente entre los máximos en donde se encuentra actualmente y el 10.5 ya por lo menos sería un respiro para el mercado. Por eso es que tengo esa alarma ahí. La verticalidad con la que sube también deja claro que no es fácil que se sostenga en el tiempo. Pero justo con la apertura del día de hoy de Wall Street, ya una vez que el mercado ha digerido lo que ha dicho Jerome Powell el día de ayer y la nueva subida de tipos de interés, es que tendríamos que ver exactamente cómo se va a terminar de reubicar el mercado. Ahora sí, vámonos rápidamente con lo que es el análisis en este gráfico de 4 horas en el precio de Bitcoin.
Estos mínimos decrecientes prácticamente están atrapando el precio muy cerca de esta línea de tendencia bajista, actualmente que se ubica en los 19.000. Tener un cierre por encima de los 19.000 puede que fácilmente lo termine de llevar a la siguiente resistencia, que son los 19.500. Pero justamente, que lo rompa los 19.500 es bastante difícil. Entre los 19.500 y los 20.000, esto es un muro de ventas. ¿Por qué? Pues precisamente por el que es la zona de volumen de mayor negociación que se ha estado teniendo en el corto plazo. Y no es fácil que se rompa. Por lo que cualquier movimiento desde los 19.000 a los 19.500 puede ser un movimiento vertical al alza. Pero de los 19.500 hacia arriba está muy complicado. Es cuestión de simplemente terminar de ver. Lo más probable es que lo que estamos viendo sea un rebote técnico en el mercado, pues que no está moviéndose Wall Street con fuerza, ya que está cerrado el mercado de spot. Y muy probablemente vamos a terminar de ver cuál es la tendencia del mercado es el día de hoy con la jornada de Wall Street. No es fácil, como les digo, que esto se desencadene de manera negativa, a menos hasta que se abra la próxima jornada de Wall Street y ver en qué dirección se termina de posicionar el mercado. ¿Por qué lo digo? Pues precisamente porque cuando a todo el mundo está de acuerdo en que no le conviene algo como este dólar fuerte, algo se puede hacer para intervenirlo de manera de dejar de fortalecer el dólar contra el resto de las divisas, ya sea el mismo Banco Central comprando otras divisas o comprando bonos de otros países, en fin. Algo probablemente termine ocurriendo durante la jornada de hoy que termine de definir la tendencia que o es de alguna manera ocurre algún tipo de intervención o muy probablemente vamos, como les digo, a romper los mínimos de los 17.500 y pues por técnico, como lo estuvimos discutiendo recientemente en, en mi último video, sí, fue precisamente en mi último video, los hombros cabeza a hombro no se constituyen en las partes bajas del rango de precios, es decir, son figuras de culminación alcista, no bajista. Pero aunque no seas un hombro cabeza a hombro, esto que estoy viendo aquí se le parece mucho. Puede que no lo sea, pues evidentemente, pues no puede conformarse en las zonas bajas del precio. Los hombros cabeza a hombro invertidos son porque son movimientos de finalización de tendencia, no de continuación. Para que sea de continuación debe haberse conformado otra figura para que sea bajista. Pero de todas maneras, simplemente con pensar que eso no es un hombro cabeza a hombro, pero que es un triángulo y que está un poco lejos de romperse, pero que solamente es un triángulo, ya igualmente sería totalmente válido y de todas maneras me estaría proyectando el precio hasta donde lo tengo dibujado actualmente. Justamente desde mínimo a máximo, considerar que el precio rompe los 18.500 a la baja, me estaría proyectando el precio hasta aproximadamente los 12.200 dólares. Esa es la probabilidad más alta si nuevamente tenemos un cierre por debajo de los 18.500 dólares. El precio de todas maneras, ya con el cierre que tuvimos ayer y viendo las condiciones en el que está el mercado de divisas y el mercado de bonos, no tiene para nada buena pinta. Si nos damos cuenta, realmente lo único que está medio rebotando son las criptomonedas en ese típico movimiento de un buy de dip, que aún el mercado no pierde la costumbre, pero precisamente es considerando todo lo que nos han estado acostumbrando con las inyecciones de liquidez constante, esa costumbre de buy de dip, pero es algo que estamos viendo puro en las criptos. No lo estamos viendo en el mercado del SP 500 que cae un 0,22, ni en el Nasdaq que cae un 0,35, ni el Russell de pequeñas compañías que cae 0,1. Son lo único que está subiendo, son los mercados, podría decirse, más pequeños. Los bonos también lo estamos viendo con claridad, los bonos están cayendo y por eso es que las rentabilidades suben. El dólar index sigue subiendo con fuerza, aún ya a estas horas. Esto lo que podemos estar viendo es precisamente un rebote técnico, tal vez un cierre de cortos por la caída tan agresiva que se vio en las criptomonedas el día de ayer. En fin, no me parece realmente que sea muy fácil que el precio de Bitcoin pueda realmente romper esta resistencia menor, porque es muy pequeña, de muy poco tiempo de consolidación de los 19.000 dólares. Pero de todas maneras, no me quedaría apostado si la rompe, porque lo más probable es que se venga hasta los 19.500. Pero esto ya es una resistencia bastante más fiable y en donde puedo ubicar un stop loss en los 20.000. Sería una posición bastante segura, ya que por lo menos tendría estos 1.000 puntos
de trayecto a la baja y podría darme la oportunidad de dejar correr una parte de la posición por si termina de conformarse una tendencia bajista. Por cualquier movimiento por encima de los $19.500 no es para nada fiable. En el caso de Ethereum, podemos decir que está haciendo un movimiento bastante parecido. Si se dan cuenta, son mínimos decrecientes, la misma mecha de falsa ruptura al alza con el discurso de Powell para luego realmente venir a buscar este soporte. Ya les voy a mostrar en una temporalidad superior cuáles son estas líneas. Pero ¿qué es lo más importante que podemos ver? Uno, que tenemos una proyección del precio que muy probablemente vaya a buscar próximamente hasta los $881. No es lógico pensar que el precio de Ethereum va a venir a buscar los mismos mínimos que alcanzó durante junio si el precio de Bitcoin va a ir a buscar los $12.000. Si Bitcoin rompe y confirma el movimiento bajista, muy probablemente este sea una proyección bastante tímida. Ahora, ¿de dónde la saco? ¿Qué es todo esto? En el gráfico de 4 horas no se puede ver muy bien, pero realmente los problemas graves para Ethereum comenzaron precisamente con la actualización del merge. Esta fue la apertura de Wall Street justo después del merge y a partir de ahí el siguiente día con una caída del 8%. La siguiente apertura de Wall Street fue una caída del 6,19%. Y a partir de este punto ya prácticamente estamos un poco ligados a lo que está haciendo el precio de Bitcoin y sin embargo el día de ayer cayó un 6%. Las caídas que estamos teniendo son muy fuertes, pero es porque estamos precisamente viendo el movimiento que tuvo de ir a buscar desde una zona de soporte anterior a una nueva. Teníamos este hombro, cabeza, hombro. En este caso, esto sí es un hombro, cabeza, hombro, porque venimos de una parte inferior, es decir, esta fue una zona de acumulación y a partir de que se rompe esta directriz en este punto al alza, eh, comenzamos a construir justamente máximos crecientes, el siguiente máximo no fue creciente, tenemos esta directriz del movimiento, que es la línea clavicular de el hombro, cabeza, hombro, y en efecto, ahí es donde separa el precio al menos un día, justo 2 días después del merge, cae ahí, tontea y ahora actualmente, pues si nos damos cuenta, nos fuimos hasta el siguiente soporte. ¿Cuál es el siguiente soporte? Evidentemente la conformación de máximo que teníamos justo en la zona de acumulación de junio y julio, antes de la ruptura al alza. Esta zona de soporte es lo más probable es que resista y muy difícilmente vamos a perderla con facilidad. Vamos a seguir a lo que haga el precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin, como les digo, confirma el movimiento bajista, tenemos en la siguiente zona de soporte, que son los 1050. Los 1050 fue la zona que realmente soportó todas las caídas durante esa fecha y debería hacerle el siguiente soporte al precio de Ethereum. Y nuevamente, si Bitcoin sigue cayendo, muy probablemente sí cumpla esta proyección del hombro cabeza a hombro, de simplemente medir la cabeza hasta la base. Ahora bien, lo más probable entonces en el caso de Ethereum, ya viéndolo más de cerca en el gráfico de 4 horas, y ya una vez vistas cuáles son esos soportes y resistencias, es ver cómo se comporta aquí, en los 1250. Conforma un nuevo mínimo por debajo de los anteriores, es decir, el 1216, muy probablemente ya confirme entonces como resistencia a los 1250 y nos vengamos a buscar el próximo soporte de los 1050. Lo único que realmente pudiera cambiar el sesgo de Ethereum sería construir un máximo por encima del anterior. En el caso de Bitcoin hablábamos de los 20.000, en el caso de Ethereum hablamos de los 1415. Si se ubicara nuevamente por encima de estos 1415, 1425, la misma zona que estuvimos hablando en mi último video, sería extremadamente positivo, pero no tiene para ahora ninguna pinta de venirla a buscar. Realmente, si yo tuviera que hacer una cobertura en corto o quisiera ganar dinero en alguna posición en corto, trabajaría con Ethereum en corto, porque lo que se está descontando es que ya no hay nada positivo por descontar. Hubo suficiente FOMO por el merge. El merge fue lo que hizo que Ethereum respondiera mucho mejor que Bitcoin durante los últimos meses y eso tiene que pasar factura.
No es posible que Ethereum tenga todavía a precio de ahorita una fortaleza muy superior a la de Bitcoin. Eso muy probablemente le termine de pasar factura y muy probablemente Bitcoin lo haga mucho mejor que Ethereum en el mediano y el largo plazo. Por ahora, compra con el rumor y vende con la noticia, aún se sigue vendiendo con la noticia el maravilloso merch. Y hablando de las maravillas, tenemos el maravilloso Basil de Ethereum, en Cardano, muy próximamente. Basil ya está ahí prácticamente. En el caso de Cardano también lo estamos hablando con frecuencia. Estábamos en esta especie de canal alcista y desde que lo rompimos estamos camino a esta proyección que debería llevarlo hasta el 0,43 aproximadamente. Sí, aproximadamente hasta el 0,43. Actualmente, la forma en la que constituye los mínimos decrecientes, ya pudiéramos ir borrando este canal que ya no me está dando suficiente información. Actualmente la conformación de esos mínimos decrecientes es la clave para entender un poco lo que está haciendo el precio de Cardano. Es decir, mientras no logre consolidar el precio por encima de los 0,47, estamos bajistas y la probabilidad de que continúe el movimiento bajista es bastante alta. De todas maneras, realmente el movimiento, como les digo, debe tener un cierre de cortos en estos mínimos anteriores del 0,43, 0,4275, es donde muy probablemente el precio de Cardano detenga las caídas. No es nada fácil que previo a la actualización de Basil el precio de Cardano tenga una corrección realmente significativa, ya que hay demasiado interés de compra, hay FOMO en el mercado, todos los Cardano lovers están locos por comprar Cardano porque se va a ir a 800.000, escuché, y bueno, la típica emoción que no los deja ni dormir ni despertarse para ver la realidad los tiene pensando en que probablemente Cardano no le pase lo mismo que a Ethereum con el merge. Evidentemente así va a ser. Pero la clave no son estos movimientos tan en el corto plazo. Evidentemente, cualquier toque a esta directriz de los mínimos decrecientes en este gráfico de 4 horas puede ser una excelente oportunidad. Y si se diera, la de la directriz mayor sería aún una oportunidad mucho más importante. Si nos damos cuenta, Cardano tuvo muchísima más volatilidad que otras criptomonedas desde las caídas que se tuvo. Si nos damos cuenta, el gráfico es totalmente diferente. Los mínimos de Cardano se tocaron fue en mayo, no se tocaron el 15 de junio junto con las otras criptomonedas. Y se conformó el mínimo más importante que ha alcanzado este año, que son los 0,40, que se viene a retestear nuevamente el 13 de julio. Pero la clave en este gráfico está precisamente en que podemos ver es un triángulo de consolidación. Este triángulo de romperse es realmente la clave de la tendencia que va a coger Cardano y va a ser una distancia muy importante. Fíjense, la proyección es evidente, es simplemente el cálculo desde los máximos anteriores hasta los mínimos. ¿Qué es lo que puede ocurrir entonces? Una proyección de Cardano hasta los 0,12, hasta los 0,125 centavos por Cardano. No creo que esa proyección sea la más correcta o la más fácil de visitar en el corto plazo. Me explico con detenimiento. Esta otra línea que estamos viendo aquí, que atraviesa y que impide que se alcance el objetivo, es un soporte muy importante en el gráfico vamos, creo que de 3 días sí se puede observar. Sí. La unión de los mínimos ascendentes del 2020, antes del halving, nos dejan claro que los mínimos eran en aquel tiempo 3 centavos y luego los mínimos después del halving y la corrección que se tuvo eran de 9 centavos. Estos mínimos ascendentes a través del tiempo proyectados hacia adelante me llevan a que muy probablemente el 0,30 es el punto, el 0,285 exactamente, es muy probablemente en donde tengamos la primer soporte muy clave si se llegara a perder el 0,40. Esta es la oportunidad más grande que tenemos durante los próximos días. El precio de Cardano, cuando pierda el 0,40, siguiendo los movimientos que muy probablemente haga el mercado amplio y Bitcoin, si se cumpliera esa proyección de perder el 0,40, es el momento de entrar. De todas maneras, si no pierde el 0,40, también podemos ver esta unión de los mínimos que se están conformando en el gráfico diario.
Los mínimos precisamente desde el 12 de julio, estos mínimos ascendentes parece ser que los ha estado respetando. Intentar atrapar el precio en un cierre diario, si se diera un mínimo por debajo del que se alcanzó ayer, del 0,43, valdría la pena, aunque esto no es asesoría financiera, abrir una posición con un stop precisamente por los máximos anteriores del 0,46 e intentar tomar beneficios parciales en este soporte clave del 0,40 y dejar correr el resto, porque tenemos una proyección muy jugosa. Ya estaríamos hablando en la primera opción simplemente desde el 0,40 hasta el 0,28 de una caída del 29%. Y eso solamente diciendo que no cumple el segundo objetivo. Igualmente, con que cumple el primero y esa caída del 29% es una posibilidad en corto que me parece la más probable y de verdad la más objetiva. Pensar que el precio se va a ir hasta los 0,12 es bastante difícil, aunque a nivel técnico no tiene ninguna razón para que no ocurra. Esto sería un banderín bajista o como lo quieran ver, un triángulo. Independientemente de lo que sea, simplemente la proyección es la correcta, pero que se atraviese con esos mínimos ascendentes en el 0,285 y entre 0,285 y 0,3 es donde muy probablemente va a encontrar el próximo soporte clave, en un movimiento de esos todos agresivos que les gusta hacer a Cardano, en búsqueda de su soporte real en el valor de cero, pareciera, pero bueno. Lo importante ahora es intentar seguir las pistas que vamos viendo en el corto plazo. Y como les digo, la pista más importante es entonces ver que pierda los 0,43 y que conforme un mínimo por debajo de los mínimos del día de ayer. Evidentemente, es hoy la actualización de Basil, pero si siguen un poquito de cerca lo que dice Charles Hoskinson, dice que la activación de Basil va a ser progresivo por un montón de complejos aspectos técnicos. No se tiene claro muy bien lo que el tipo está haciendo, pero deja claro de que hoy es la actualización de Basil, hoy 22 de septiembre, pero el problema que está viendo es que la mayoría de las aplicaciones y de las cosas operativas de Basil, que son la novedad que todos queremos ver, son el 27. No entendí ni por qué, pero es importante que le haga seguimiento a eso porque hoy podemos encontrar ruiditos, pero muy probablemente el FOMO por el Basil continúe y se intensifique a partir de hoy hasta el 27. No es que hoy comienza la actualización de Cardano y ya. Va a pasar lo de Ethereum con el merge que fue en una hora y un minuto específico. Muy probablemente esto se extienda todavía hasta el 27 de septiembre, donde sí probablemente entonces ya pueda comenzar a dejar de generar FOMO o las expectativas de esa actualización. Bueno, me he extendido un poco con Cardano, pero era importante dejar claro que la mejor oportunidad en corto, si se te escapó el merge de Ethereum, te la va a dar el Basil de Cardano. Ahora bien, en el caso de Binance Coin, pues también está en una situación bastante parecida. Los mínimos que se alcanzaron sí fueron los mínimos de junio, los mismos mínimos que alcanzó el Bitcoin en los $181 aproximadamente, $185. No tiene pero para nada buena pinta, son máximos decrecientes, sin embargo no tiene una figura todavía como tan definida, es decir, este soporte podemos verlo aquí o podemos verlo aquí, que era donde yo lo tenía en mi último video, pero la manera en la que el precio termina de resistirse, en decantarse por una formación lo suficientemente clásica, no me deja ver claramente cuál es la probabilidad. Es decir, de que va a seguir el resto del mercado, va a seguir el resto del mercado. Que esto es un triángulo de consolidación muy parecido al de los demás, sí. Sin embargo, ya ha tenido suficientes falsas rupturas y reingresos. Y la probabilidad más alta es venir a visitar estos mínimos, que de paso son mínimos que se han estado viendo durante el año ya varias veces. Una caída del precio de Binance Coin hasta los $210 es muy probable si ocurriera un problema que llevara a Binance Coin a acompañar una caída del mercado general. Esa es la probabilidad más alta. En el gráfico que estamos viendo actualmente, no podemos cambiar ningún tipo de sesgo hasta que no se conforme un máximo por encima de los mínimos anteriores. Es decir,
Mientras Binance Coin no recupere los 277 y cierre por encima, equivaldría a que Bitcoin recuperara los 20.000 o que Ethereum recuperara los 1375, 1366, perdón. Si mientras no se recuperen esos niveles, muy probablemente Binance tampoco recupere ese primer nivel y nos encontramos en zona de peligro, en zona de confirmación de esta tendencia bajista, donde muy probablemente lo lleve a este objetivo y no a una zona de recuperación. De todas las que yo pensaría en abrir cortos, que todas están pero a punto de caramelo, la que menos yo me atrevería a abrirle cortos, como siempre les digo, es Binance Coin, porque es que parece el valor refugio de las criptomonedas actualmente. Acaba de hacer el día de ayer con estas declaraciones de Jerome Powell y todo lo que ocurrió, un máximo histórico en el nivel de capitalización de mercado, alcanzando casi el 5%. Déjenme ver, ¿no lo alcanzó? No. El máximo fue exactamente eh, 4.96 de la capitalización total del mercado de criptomonedas. ¿Qué significa eso? Que la gente está cambiando sus criptomonedas por Binance Coin porque Binance Coin lo ven como un proyecto sólido y seguro para el futuro. Y yo a algo que tiene un mercado de capitalización con esta tendencia alcista y cada vez más alcista, no me atrevo a abrirle un corto. Y no es porque no es por nada, sino simplemente porque se está comprando en la sombra. El mercado de capitalización sube con fuerza y el precio no sube con fuerza. Evidentemente, lo que se termina de descontar es que el precio termina de girar en torno a lo que hacen el resto de las criptomonedas, pero este ascenso tan vertical de lo que está haciendo el mercado de capitalización de Binance no me deja a mí siquiera imaginarme abrirle un corto a esto. Esto es para pensar en dónde entro. Evidentemente, pues cuando arme cartera tengo la intención y entre más yo veo este tipo de cosas, más me intereso por invertir en Binance Coin con fuerza porque es la única que tiene esta pinta. O sea, miren, las grandes expectativas del mercado frente a Basil, oh sí, Basil, porque tienen yo no sé cuántos NTFs y los mercados y las cosas, ya vamos a verlos en una buena temporalidad. No hay un nivel institucional o realmente significativo, o sea, nadie está comprando Cardano por encima de lo que compran otras criptomonedas y por eso no se capitaliza más que el resto, aún previo a su actualización. Esto es malísimo. Ethereum después del merge, pues miren con el puro gráfico semanal. El merge fue esta semana, la semana del 12, una caída del 13.4% en el nivel de capitalización y esta semana ya lleva un 2.77. No están capitalizándose y en el caso de Ethereum tiene más sentido porque está descontando algo que se le había atribuido FOMO, que era esa actualización del merge. Incluso, pues Bitcoin tampoco es que la tenga muy clara, pero es que Bitcoin al no tener contratos inteligentes y la mayoría del mercado no está buscando refugios de valor, sino todavía sigue buscando el tuntún que le va a dar el 1000X, entonces evidentemente pues aún no ha terminado de dar el tiro. Cuando muy probablemente se alcancen niveles de capitalización de mercado de Bitcoin, donde recupere al menos el 50%, muy probablemente en ese punto ya estemos muy cerca del piso de esta corrección. Pero ver exactamente en dónde está el nivel de capitalización de mercado de Bitcoin da muy mala pinta. Es decir, de los mercados criptomonedas no se ha ido nadie. Hay menor interés en muchos particulares, hay un menor interés de muchas personas, pero mientras aún no se esté respetando que el verdadero real valor refugio es Bitcoin y se esté hablando es de otras criptomoneditas que no tienen ningún tipo de valor y nadie esté aprovechando la oportunidad de comprar Bitcoin en este precio, sino que compren otras criptomonedas, deja claro que todavía la mentalidad del inversor no es la adecuada, no es la de me tengo que refugiar en valor porque el crecimiento está muy mal. Y bueno, nada más. Ya creo que nos hemos extendido más bien demasiado por el día de hoy. Sin embargo, sí era valioso que tuviéramos todas las ideas claras. De todas maneras, vamos a regresar un segundo y vamos entonces a repasar. ¿Qué es lo que podemos entonces esperar para el día de hoy? Primero que todo, vayendo aquí al gráfico de Bitcoin, que es el más importante. ¿Qué es lo que ocurre durante la jornada de Wall Street y cómo se responde Bitcoin al alcanzar los $19.000? Que muy probablemente lo haga. Porque muy probablemente durante la jornada de Wall Street es en donde se corta el bacalao y se define la tendencia del día de hoy.
confirmando, por un lado, lo que ocurrió el día de ayer con la Reserva Federal y la fuerte dureza de los mercados, que pareciera que todos menos los criptos lo estuvieran todavía cotizando el día de hoy, pero las criptomonedas no. Si no rompe los $19,000, sino que comience a buscar nuevamente romper a la baja los mínimos anteriores de los 18,500 o mínimos justamente los 18,000, que son los mínimos que se han estado alcanzando prácticamente, 18,200 en esta oportunidad del 18 y del 18 de septiembre, y el 21 de septiembre ayer, en que se tocaron los 18,100. Si se llegan a tontear cerca de esos mínimos, muy probablemente vamos a tener una caída bastante significativa de continuación de la caída del día de ayer. Y como les digo, ya les di la proyección técnica de las principales, de las monedas de mayor capitalización. No creo yo que ocurra lo contrario. Pero de ocurrir, es decir, estamos durante la jornada de Wall Street y ya está la primera hora circulando y vemos que estamos en los 19,200, 19,300, muy probablemente nos vamos a ir hasta los 20,000. Y aquí es en donde podemos encontrar la siguiente resistencia importante. No sabría exactamente cómo va a responder el precio, pero pasar muy por encima de los 20,000 es prácticamente imposible. Vamos a ver de todas maneras eh, cómo se responde el precio y lo terminaremos de especular entonces el día de mañana. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces para el análisis del día viernes. Bueno, que termines de tener una feliz sesión. Hasta luego.